tal amigos? El día de hoy vamos a hablar sobre sistemas operativos. Nos vamos a concentrar en un sistema operativo o en el kernel de un sistema operativo. ¿Qué es un kernel? Te vas a preguntar. Es el núcleo del sistema. Es como esa base. Es como esa base que se utiliza para crear otros sistemas operativos. Este kernel o núcleo del sistema operativo que te estoy hablando es Linux. Existe Unix y existe Linux. Digamos que Unix es un kernel, pero es de cobro. Y Linux es un kernel también en el que están basados otros sistemas operativos, pero este es de libre distribución. Es un kernel de libre distribución, es un kernel de código abierto, libre distribución que lo puedes descargar y sin ningún costo. De código abierto que tú lo podrías modificar si tienes los conocimientos informáticos, de programación, de protocolos, podríamos modificarlo sin ningún costo. Por eso está en el código abierto, para que cualquiera lo pueda modificar. Entonces tenemos estos dos kernel. Hablamos de los años 1980 en sus orígenes. Linux es, digamos que, el hijo de Unix porque fue basado en él. Hay sistemas operativos basados en Unix y basados en Linux. Ejemplo, Mac OS, el de Macintosh o el de Apple, es el mismo, está basado en Unix. Por eso es que es tan estable. Linux tiene también sistemas operativos. Date cuenta de lo que te estoy diciendo. Sistemas operativos basados en Linux. Es decir, sistemas operativos basados en ese kernel, en esa alma del sistema operativo. ¿Cuáles son esos sistemas operativos que están basados en Linux? Android. Los celulares que tienen Android. Android es el sistema operativo, pero su base, su kernel o su núcleo es Linux. Ahora, estos sistemas operativos o estos kernels están basados en un lenguaje de programación en común. El lenguaje de programación en común en el que están basados es el lenguaje de programación C. Entonces este lenguaje de programación madre se llama C. Ejemplo, Windows está programado en C. Unix, su programación está basada en C. Linux, basado también en C. Vas a decir, no, que estaba basado en el kernel del Unix. Sí, pero como el kernel del Unix está escrito en C, pues bueno, entonces está basado en este lenguaje de programación. Y hay otros lenguajes de programación que también están basados en el lenguaje C. Es uno de los lenguajes madre, además del lenguaje ensamblador. Hablaremos de lo que es un sistema operativo. Un sistema operativo, primero, para que sea operativo, necesita diferentes elementos. Primero, un sistema es un conjunto de elementos que van a interactuar entre sí para lograr un mismo fin. Eso como tal es un sistema y no nada más informático en general. Si hablamos de sistema operativo, necesita un hardware. El hardware es lo físico de una computadora, es lo mecánico de una computadora. Sin importar que esté dentro o fuera de la computadora, es hardware, lo físico, lo mecánico, lo que se puede tocar. El software es el conjunto de instrucciones, no nada más lo lógico, no lo que no se puede tocar. Vamos a quitar esos conceptos. Entonces son el conjunto de instrucciones, directrices, que le indican al hardware cómo comportarse. Entonces el software son instrucciones, el hardware es el mecanismo, es lo físico, es lo que sí se puede tocar. Ahora, para que lo físico, que es el hardware, y el software puedan interactuar, o es decir, se puedan comunicar, que cuando tú le das una instrucción a la computadora pueda comunicarse con el hardware, ¿qué necesitan? Necesitan un sistema operativo, necesitan algo que los ayude a comunicarse entre ellos. Ahora, finalmente, eso sería un sistema, apenas un sistema informático. Pero ¿qué le hace falta para que sea un sistema operativo? Pues bueno, en el momento que el hardware trabaja con el software, con ayuda del sistema operativo o del sistema, ejemplo, Windows, Android, esos son ejemplos, cae en el término operativo en el momento que el usuario, es decir, el humano, puede trabajar con ellos. O sea, para que un humano pueda interactuar con el hardware, software de una computadora, necesita un sistema. Y a eso se le llama sistema operativo. Entonces es el que se encarga de la interacción humano-computadora. Ahora, ¿qué ejemplos de sistemas operativos existen? Existen MS2,
Es un sistema operativo antiquísimo, pero que es muy útil. Muchos pensarán que ya no es útil. Sí lo es, sí lo es. Aquí hay un ejemplo de que sí lo es. Simplemente escribimos aquí WinR y vamos a ejecutar system info, y esto es MS2. Y aquí nos va a dar información muy importante de nuestro procesador, de nuestra memoria RAM, de nuestra arquitectura física y arquitectura lógica también del sistema. Y eso es MS2. Tenemos Windows, aquí nosotros estamos viendo Windows. Tenemos Mac OS o Macintosh, que es el software que traen las computadoras del tipo escritorio de la compañía Apple. También existe iOS, que es el que trae iPhone, iPod, iPad. Existe Symbian, o existía Symbian, que era el sistema operativo que traían precargado los celulares Nokia. Esos celulares antiquísimos lo traían. Por eso que fue el problema de Nokia, que muchas veces no evolucionó y tiempo después decidió meter Android. Te estoy mencionando otro. Android es un sistema operativo. BlackBerry también es un sistema operativo. Bueno, fue un sistema operativo que en algún momento fue lo máximo, pero fue superado por iPhone, por Android. También existe Solaris. Y así no la podremos pasar hablando de sistemas operativos. Bueno, ahora nos vamos a concentrar en el sistema Linux o en el kernel Linux. El kernel Linux debe de cumplir características muy peculiares porque tiene una filosofía. Su filosofía de Linux es que sea de libre distribución, es decir, que lo puedas descargar de manera gratuita, código abierto, es decir, que lo puedas modificar con la finalidad de mejorar y para toda la comunidad informática. Debe de ser multiplataforma, debe de ser multiusuario, debe de ser multitarea. Multiplataforma, ¿a qué se refiere? Que lo puedas instalar o ejecutar en modo live CD o en modo live en cualquier computadora, ya sea vieja o ya sea nueva. Es decir, que pueda tener una compatibilidad con procesadores x86 o 32 bits o x64, 64 bits, con diferentes arquitecturas y diferentes pues componentes físicos. Estas son características esenciales en cuanto a multiplataforma. También se podría ejecutar en alguna computadora que tenga sistema operativo Windows de manera, digamos, nativa. Se podría ejecutar con ayuda de una memoria USB. También se podría ejecutar en alguna computadora del tipo Mac, que traiga de manera nativa Mac y que su kernel esté creado para Mac. Podría ejecutarse Linux, sí, sin ningún problema. O bueno, puede haber un problema, pero habría que buscar la solución simplemente para ver la compatibilidad. Pero normalmente a eso se refiere el multiplataforma. El multiusuario se refiere a que en un mismo hardware podrían haber diferentes cuentas para diferentes usuarios o diferentes personas que puedan hacer operativo ese sistema finalmente. Y también habla del multiusuario en el sentido de que existen terminales tontas o terminales bobas que pueden estar conectadas a una misma computadora y que pueden estarlo utilizando de manera simultánea. Es decir, que se comparte el hardware o el recurso físico de la computadora como CPU, que es la unidad central de procesamiento, la memoria RAM, que nos da la velocidad de ejecución, tu disco duro, tu unidad en estado sólido, tu tarjeta madre, tu fuente de poder, toda la arquitectura física la comparte y podría ser esa también una situación de multiusuario. Vamos, un servidor muchas veces puede ser multiusuario, lo están utilizando muchos usuarios al mismo tiempo. Multitarea. Multitarea se refiere a que puedes tener ejecutándose Word, Excel, PowerPoint, Access, Chrome, Firefox al mismo tiempo. Al mismo tiempo entre comillas, es decir, lo tienes ejecutándose, pero digamos que tú estás utilizando Word en primer plano y Chrome lo dejas en segundo plano. ¿Quién va a tener más uso si lo está, bueno, uso de memoria de procesador? Si lo estás utilizando, pues Word. Y el otro queda en segundo plano, por eso te dice que es de manera simultánea entre comillas. No se están utilizando los dos al mismo tiempo, sin embargo están en la cola de ejecución en la memoria RAM, para que cuando yo lo quiera utilizar, se pueda utilizar sin ningún problema. Entonces eso se refiere multitarea, multiusuario y multiplataforma. Hay distribuciones del sistema operativo Linux o del kernel Linux. El kernel Linux tiene distribuciones, es decir, como versiones.
Estas versiones están basadas en él, en Linux. Ya te puse un ejemplo, Android está basado en Linux. Te voy a poner ejemplos. Ubuntu es una distribución, es un sistema operativo Ubuntu, pero está basado en Linux. Kubuntu, Fubuntu, Lubuntu, Subuntu, Debian, Mandriva, Mandrake, OpenSUSE, Linux Mint, Fedora, Kali Linux, Haxpuppy. Podemos tener muchísimas distribuciones basadas en el mismo kernel, es decir, el alma es Linux, la estructura de cómo se va a manejar el hardware de un equipo, ese es el kernel, pero que podemos crearle diferente interfaz gráfica, diferentes funciones, y esas diferentes funciones, interfaz gráfica y hasta software como ofimático que ya va a traer incluido, esa es la distribución. ¿Sale? Es como Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 8, 1, 10. Esas digamos que son las distribuciones de Windows, nada más, pero finalmente son Windows. Y las que te acabo de mencionar son distribuciones basadas en el kernel Linux, y esas distribuciones siguen la misma filosofía de la GNU, es decir, que sea de código abierto, distribución libre, multiplataforma, multitarea, multiusuario, y sobre todo tratan de que sean ligeras las versiones. Se pueden instalar en tu unidad de estado sólido o disco duro, o se podrían ejecutar desde un pendrive. ¿Qué es eso de ejecutar desde un pendrive? Cargas el sistema operativo en una memoria USB, conectas la memoria USB, la apagas, la enciendes y ya estás ejecutando un sistema operativo diferente. Retiras la memoria USB, la vuelves a encender la máquina y otra vez ya ejecuta el sistema operativo nativo, es decir, Windows o Mac, MS2 o el que tú quieras. Esas son distribuciones del tipo, basadas en el kernel Linux. Te voy a mostrar algunas distribuciones. Son muchísimas, no nada más las que te nombré. Vamos a entrar a esta página donde nos muestra las 40 mejores distribuciones, 40 nada más. No quiere decir que sean en su totalidad. Y pues mira, aquí están las distribuciones. Ubuntu, y ahí te trae las características. Linux Mint, te trae diferentes características. Yo te recomendaría pues que entraras a ellas, que escojas la que más se acopla a tu equipo. Hay distribuciones que están creadas para equipos viejos, de hace 20 años, 15 años, porque muchos piensan en tirar un equipo. Y dices, ¿para qué tirarlo? Si lo podríamos utilizar en un equipo, con una distribución Linux, que tal vez, aunque sea viejo, se va a adaptar, te lo juro que se va a adaptar, y no vas a tener que tirar ese equipo, pues algo viejo. Hay que tratar de utilizar todo hasta donde se pueda. Aquí estás viendo en la pantalla a un pingüino. Este pingüino, digamos que es la mascota de Linux. Se llama Tux y se refiere a un tuxedo. Tux como tal, pues quiere decir smoking. Y un tuxedo, te voy a poner aquí en la pantalla, es eso, un smoking. Y es esta ropa elegante que visten las personas cuando van a una fiesta de etiqueta. Entonces por eso le pusieron así a este personaje, a Tux, porque cuando te vistes así te dicen, ay, mira, andas de pingüino. Son los colores de un smoking, camisa blanca y digamos que tu saco de color negro. Por eso le pusieron Tux. Esa es la mascota de Linux, o de la filosofía GNU Linux. Además de ser un sistema operativo y un kernel, también es una filosofía de vida para el informático. Ahora, ¿cómo encontrar o cómo descargar una distribución Linux? Es muy fácil. Tú le pones Ubuntu, es el nombre de una distribución, y le pones .iso. ISO es una imagen del sistema, es decir, es un pequeño archivo donde trae todos los archivos de ejecución de nuestra distribución. Le ponemos descargar y mira, aquí está en Ubuntu. Esta es la versión 20.04. Si es una computadora moderna, te recomiendo esta versión. Si es una computadora algo vieja, pues yo te recomiendo que busques una distribución de Ubuntu, pues a lo mejor una 14, que lo soportan bien las computadoras con no tantos recursos. Aquí te ponen los recursos, te dice 2 GHz, dual core, es decir, tiene 2 GHz. Los GHz son los ciclos de reloj por segundo, es decir, la latencia en la que trabaja un procesador o una CPU.
4 gigas, estos se refieren a 4 gigas de memoria RAM, que es la que te da la velocidad y la capacidad de ejecutarte diferentes tareas y que le ayudan al procesador a mantener esa cola de ejecución. Entre más memoria RAM tengas, más rápido se dice que se va a utilizar el sistema operativo o va a actuar el sistema operativo. 25 gigas de disco duro libre es para que se instale, o te dice que lo podrías ejecutar desde un disco o desde una memoria USB. Entonces tú descargas esto y te voy a enseñar cómo se ve una imagen ISO de Ubuntu para que no te la tengas que imaginar. Aquí está, es un solo archivo. Le vamos a dar clic derecho, propiedades, y aquí te dice punto ISO. Esa es nuestra imagen, hay que descargarla, y una vez que tú la descargas, hay que descargar también un software llamado Rufus, y ese software llamado Rufus, mira, vamos a abrirlo, aquí lo vas a ver en tu pantalla. Ese software Rufus hay que ejecutarlo como administrador. Metes la memoria USB, aquí te va a poner la memoria USB. Yo no la he conectado, pero ahí te la pone. Y ojo, hay que tener la memoria USB limpia. Hay que tenerla limpia porque en el momento que empecemos este proceso de formateo, te va a borrar tus archivos. Ahora, formatear no quiere decir borrar. No, formatear quiere decir que le va a asignar un sistema de archivos a un dispositivo. Es decir, le va a asignar un sistema operativo micro a esa memoria, que le va a indicar a la memoria cómo se debe de comportar, cómo debe de ejecutar los archivos, cómo los debe de guardar en clusters, ¿sale? En esas secciones del sistema operativo, de la memoria USB, disco duro o unidad en estado sólido. Entonces, lo que hace es que seleccionas tu imagen ISO, estamos hablando por ejemplo de Ubuntu, la seleccionas. A ver, vamos a hacer el proceso rapidísimo. Miren, aquí tengo Kali también. Tengo Minino OS. Minino OS te lo recomiendo, es para computadoras viejas. Funciona muy bien. Y aquí le vas a poner, en el momento que metas la memoria, te va a habilitar la opción de empezar. Lo empiezas, se tarda unos minutos, unos 5 o 10 minutos, dependiendo del procesador que tengas. Caso seguido, metes la memoria USB a tu computadora. Reinicias la computadora, metes la memoria USB y tendría que reiniciar con el sistema operativo Linux o Ubuntu. Si no lo hace, es porque tienes que entrar a la BIOS, la BIOS, que es un sistema básico de entrada y salida, que lo que se encarga es de detectar todos los dispositivos que estén conectados a nuestra computadora, detecta todo el hardware y cómo se va a comportar, también el kernel lo detecta. Entonces, pues habría que ver el orden de arranque de la memoria, es decir, que no arranque primero al disco duro en el momento que encienda, sino que arranque con la memoria USB, y cuando inicias tu máquina va a encender con un nuevo sistema operativo. Se borra el que tienes de manera nativa, no se borra a menos de que le pongas instalar. Y pues bueno, estas son las distribuciones Linux, o las distribuciones basadas en el kernel Linux. Cada distribución está creada para diferentes tareas de la vida cotidiana. Ejemplo, Kali Linux normalmente son herramientas para administración de redes o hacking. Puede ser hacking ético, hacking no ético, cracking, para phishing, para análisis del tráfico de la red. Lo puedes utilizar para muchísimas cosas. Finalmente la herramienta ahí está, tú lo utilizas para lo que tú necesites. Y pues bueno, espero te haya gustado. Esto es una leve introducción a lo que es el sistema operativo Linux. Espero te haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.